Esta es mi historia que me pasó hace mucho tiempo. Me las arreglé para mantener un saludable escepticismo hacia los fantasmas, los demonios y todas las cosas sobrenaturales hasta que tuve 28 años. Encontré que la mayoría de las afirmaciones sobre tales cosas eran dudosas en el mejor de los casos y dañinas en el peor. Yo estaba muy del lado de las ciencias clásicas, ya que había estudiado física en la Universidad de Edimburgo varios años antes. Si bien mi profesión nunca me ha llevado de nuevo al ámbito científico, hasta ese momento había mantenido una oposición despiadada a la pseudociencia y la superstición. Mis amigos a menudo se preguntan sobre el cambio que vieron en mí en ese momento. Lo que les sorprendió fue que no se trataba de un cambio de opinión lento y constante, sino más bien de un cambio completo de la noche a la mañana. Una transformación, por así decirlo. Puede haber parecido que ocurrió muy rápidamente, pero en realidad ocurrió en una escala de tiempo ligeramente más larga. 2 semanas para ser precisos. Era febrero, de hecho era la semana de San Valentín. Por esa época yo estaba atravesando una fase de aislamiento social. Es algo que sucede a menudo en los sombríos inviernos escoceses, donde me siento cada vez más envuelto en mi propia soledad y una amargura pasajera hacia aquellos que encajan. Fue, y sigue siendo, una resaca neurótica de mi adolescencia, que me ha atormentado durante demasiado tiempo. 2 semanas antes me había encontrado deambulando por las calles adoquinadas de Edimburgo para aclarar mi mente. Caminar, por muy divertido que parezca, siempre ha sido un gran consuelo para mí. Estás, en todos los sentidos, solo con tus pensamientos, pero esa parte de ti que anhela la compañía de los demás se apacigua ligeramente al estar en el mundo, incluso si solo estás en él el tiempo suficiente para compartir una mirada con un extraño que pasa. Edimburgo es una ciudad muy antigua y ha conservado notablemente gran parte de su antiguo yo. Las calles adoquinadas serpentean por la ladera empinada de lo que alguna vez fue un volcán, rompiéndose esporádicamente en callejuelas estrechas que ocasionalmente desembocan en patios apartados. Estos numerosos patios suelen estar flanqueados por todos lados por altas casas adosadas, apiñadas como si susurraran un pasado secreto y olvidado hace mucho tiempo. Lo impresionante de Edimburgo como ciudad a menudo pasa desapercibido para quienes han vivido allí el tiempo suficiente para encontrar la belleza como algo común. Como suele suceder cuando me siento deprimido, no dormía bien. Había terminado de trabajar la noche anterior alrededor de las 5 de la tarde y aunque logré dormir unas horas, mi mente simplemente no me dejaba relajarme. A las 6 de la mañana, aunque era domingo y por primera vez podía tener una larga mentira, reconocí la derrota en mis intentos de descansar adecuadamente y me levanté para saludar al mundo, aunque de mala gana. Cuando me puse en marcha todavía era temprano en la mañana y el aire frío de enero me picaba la cara. Aunque Edimburgo es, a falta de mejor expresión, una ciudad turística, en aquella época todavía parecía relativamente desierta, incluso para un domingo. Una ligera niebla se había levantado del agua de Leyte, haciéndola sentir aún más fría. A medida que pasaba por las estrechas callejuelas y por las aceras vacías, completamente ajeno hacia dónde me dirigía. Cuando las tiendas abrieron y el primer grupo de turistas se desbordó por los caminos adoquinados desde sus hoteles, me dirigí deliberadamente hacia una red de calles más tranquila y a menudo olvidada. De hecho, mi mente errante se había hecho cargo, porque cuando rompí la bruma de un sueño me encontré parado a las puertas de un viejo cementerio. Había estado pensando en regresar y regresar a casa, pero algo en este lugar despertó en mí una compulsión. Tuve que explorarlo. Me pareció curioso que las puertas, construidas con varillas de acero ennegrecidas, estuvieran abiertas tan temprano como ese día. Al entrar al cementerio, noté inmediatamente el aislamiento general del lugar, disfrutando del sonido de la grava bajo mis pies que rompía el silencio, mientras avanzaba lentamente por un camino lleno de pequeñas piedras blancas. No era un cementerio grande. Parecía consistir en dos parcelas separadas, con las tumbas más antiguas al frente, bordeando la valla y la puerta, desfilando hacia atrás hasta una diminuta colina cercana donde yacían los residentes fallecidos más recientemente. Las tumbas más antiguas mostraban las cicatrices del tiempo. Encontré una que databa de 1776, pero el epitafio era ilegible. Sentí tristeza mirando la lápida, preguntándome a quién pertenecería y contemplándome con indulgencia como un alma olvidada o perdida. Finalmente me alejé y subí la colina hacia las tumbas más nuevas.
Me sentí atraído por un gran y viejo sicomoro que se alzaba sobre varias tumbas debajo de él, con un comportamiento casi protector. Me quedé mirando una de las lápidas, leyendo las palabras pero sin registrarlas, mientras mi mente estaba envuelta en otro sueño más. La tumba se destacó un poco de las que la rodeaban. La lápida era de color blanco, mientras que las que la acompañaban estaban forjadas en mármol negro intenso. Sin pensar, pasé mi mano sobre la piedra lisa, sintiendo la marca ocasional de los elementos sobre ella. Al pie de la lápida había un jarrón pequeño e inofensivo. Estaba hecho de un metal de color marrón, cobre, supuse porque en la superficie presentaba pequeñas vetas, que eran de color azul debido a su exposición a la intemperie. Mientras estaba allí, algo surgió de mi mente. Algo que me molestó mucho. Al principio no sabía qué era y lo experimentaba simplemente como una sensación de malestar creciente y leve. A medida que este sentimiento de inquietud iba en aumento, de repente me di cuenta de lo que estaba mal. El nombre en la tumba era Lisa Main. Conocía bien ese nombre, todos en el área local lo conocían. La había conocido cuando era niño, ya que íbamos juntos a la misma escuela. Ella era alguien a quien yo observaba desde lejos, llena de vida y exuberancia, mientras yo era tímido, solitario y reservado. Poseía ese intenso enamoramiento y deseo por ella que solo un primer amor puede producir. Las palabras escritas en su lápida se volvieron nítidas. 15 años. Me invadió un tremendo sentimiento de pena y pérdida, que me tomó totalmente por sorpresa, a tal punto que tuve que abandonar ese lugar. Simplemente no pude soportarlo. Como alguien que se enorgullece de ser sensato e inmune a las fantasías, no pude evitar la profunda inquietud que a menudo acompaña a las escandalosas coincidencias. Salí del cementerio lo más rápido posible y me dirigí a casa ignorando las ahora abarrotadas calles de Edimburgo. No miré atrás. Durante los siguientes días estuve preocupado. Estaba sobrecargado de trabajo y tenía problemas para dormir, pero eso no era inusual en mí. Lo que era inusual eran los pensamientos y recuerdos inamovibles de Lisa Mein, pensamientos que ahora permanecían conmigo donde quiera que fuera. Su muerte me afectó terriblemente ya que solo teníamos 15 años en ese momento, pero eso fue hace más de una década y no había pensado en ella durante muchos años. Era como si ver esa lápida hubiera despertado una sensación de pérdida, una sensación de dolor que había logrado enterrar tan profundamente dentro de mí, que incluso me había convencido a mí mismo de olvidarlo. Una cacofonía de recuerdos me perseguía ahora, hermoso y aterrador. En cualquier momento me regocijaba el pensamiento de su sonrisa, su cabello, su amabilidad, y al siguiente me sumergía en la desesperación ante la imagen de ella tendida bajo 2 metros de tierra, frío y solo. Una vez lleno de vida, ahora una cáscara en descomposición, que hace mucho tiempo había albergado esa hermosa alma. Si le hubiera contado a alguien cómo me sentía, me habrían llamado demasiado emocional o sentimental, porque el hecho persiste. Apenas conocía a Lisa. Mirándola durante años en un salón de clases, me imaginé hablando con ella, compartiendo esos momentos embriagadores que significan tanto para un adolescente. La primera conexión con alguien a quien amas, el primer sentimiento de ser amado, el primer beso. De hecho, casi nunca había hablado con ella hasta solo unas semanas antes de su muerte. En una de esas maniobras vergonzosas que los profesores suelen hacer, todos los alumnos fueron asociados por la fuerza con alguien para llevarlos a nuestro primer baile social. El baile social era un asunto tórrido. Para alguien como Lisa era divertido y digno de disfrutar, mientras que para mí era algo que debía detestar. Me sentía avergonzada, no tenía ningún talento para ser bailarina y más, aún tenía miedo de pasar tiempo con una chica, frenada por mi propia torpeza adolescente. Eran finales de enero y Lisa rápidamente me tranquilizó en la clase de baile social donde practicamos. No puedo transmitir la sensación simultánea de alegría y miedo que sentí cuando ella me pidió que la acompañara a casa ese día. Algunas personas encuentran que las interacciones sociales son agotadoras, al igual que a mí siempre me preocupaba decir algo incorrecto, pero algunas personas pueden tranquilizar a los demás con el más mínimo esfuerzo. Lisa era una de esas personas. Mientras caminábamos por un elegante puente victoriano hacia su casa, el sol de invierno bañaba nuestro entorno con un brillo fresco y reconfortante. No podría haber estado más contento de estar en presencia de esta chica feliz y de buen corazón. Era tan hermosa, con una sonrisa increíble y mechones dorados que parecían más a gusto en un cuento de hadas que en nuestro entorno.
Durante semanas recorrimos el mismo camino a casa todos los días. Hablar, reír, algo que rara vez hacía, y acercarme cada vez más. Cuando tienes esa edad, todo es tan potente. La mayoría puede enamorarse y desenamorarse en un abrir y cerrar de ojos. No tenía muchos amigos y vivía solo con mi madre, que no era una mujer especialmente cariñosa, por lo que en ese corto tiempo me enamoré de Lisa Main. El 13 de febrero nos detuvimos frente a su casa. Nos quedamos hablando un momento y luego, por primera vez, Lisa se volvió distante. Ella me miró fijamente como nunca antes lo había hecho. Me sentí incómodo, pero al mismo tiempo entusiasmado. Hubo un pequeño momento en el que no nos dijimos nada, luego ella me abrazó. Sus dedos se deslizaron por mi cabello. Nunca olvidaré lo dulce que olía, lo viva que se sentía y lo agradecido que estaba con alguien por mostrarme una bondad que nunca antes había sentido. Lisa me soltó lentamente y luego saltó hacia la puerta de entrada. Justo antes de desaparecer, se giró y me sonrió una vez más. Luego ella se fue. Inmediatamente supe lo que iba a hacer. Por primera vez en mi vida estaba lleno de propósito y concentración, con el deseo de hacer una sola cosa. Corrí lo más rápido que pude hacia las tiendas locales. Tuve suerte ya que la mayoría de ellos se estaban callando por el día. Un amable anciano que regentaba una tienda de tarjetas de uso poco frecuente me permitió entrar a su tienda, aunque estaba a punto de cerrar. Iba a comprar mi primera tarjeta de San Valentín. Tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto. Después de mirar casi todas las tarjetas que podía permitirme, encontré una. Fue el destino. La tarjeta era roja con un círculo blanco en el medio. En ese círculo había un niño y una niña caminando de la mano a lo lejos, juntos. No me importaba lo que dijera en su interior, porque siempre he tenido habilidad con la palabra escrita y sabía que podía escribir algo que viniera del corazón. Lo compré. Después de salir de la tienda de tarjetas, fui directamente a mi kiosco local. Había dejado de lado mis últimos 2 kilos. Mi madre me daba un subsidio para comprar mi almuerzo en la escuela todas las semanas y sabía que no me daría más si lo gastaba. A pesar de que eso significaba que tendría que pasar unos días sin almorzar, compré una caja de chocolates para acompañar la tarjeta. Corrí a casa, pasé junto a mi madre, que apenas me saludó, cogí unas tijeras de la cocina y subí las escaleras. Sabía que me metería en muchísimos problemas por ello, pero no me importaba. Corté un trozo de tela de las cortinas rojas que colgaban en la habitación de mi madre y até la cinta improvisada alrededor de la caja de chocolates. En mi mente ahora parecía un regalo de San Valentín. Escribí en la tarjeta explicando lo que sentía por Lisa y lo mucho que esos paseos a casa habían significado para mí, la firmé, sellé el sobre y lo deslicé debajo de la cinta para que quedara bien con los chocolates. Esperé al día siguiente. Llegó demasiado lento. El 14 de febrero. Nunca olvidaré la emoción de prepararme para la escuela. Eché un último vistazo a los chocolates y la tarjeta antes de guardarlos en mi bolso. Creo que hice demasiado obvio que llevaba algo importante y delicado, ya que sostuve todo el bolso en mis brazos durante la mayor parte del día. Estaba tan entusiasmado, tan concentrado que iba directamente hacia Lisa y le daría el regalo sin preocuparme por lo que pensarían los demás, algunos de los cuales podrían ser muy crueles. Pero ella no estaba allí. Ella no estaba en los patios de recreo, no estaba en sus clases. Para los temas que compartíamos, simplemente me sentaba y miraba su escritorio y silla vacíos. Terminaron las clases y me encontré caminando por la misma ruta que Lisa y yo normalmente haríamos. Me paré afuera de su casa, sosteniendo los chocolates. No puedo describir la sensación que experimenté allí. Llámelo los efectos de la falta de comida o el agotamiento de haber estado tan preparado para el día, pero la ansiedad se apoderó de mí y, como resultado, no me atreví a tocar su puerta. Regresé a casa, abatido. No pude ni siquiera comer un bocado del jamón poco cocido que mi madre me arrojó, así que simplemente subí y me metí en la cama, sin apenas dormir en toda la noche. Durante los siguientes 2 días caminé por la misma ruta y me encontré aferrándome a esos chocolates, sin atreverme a cruzar el umbral de la pequeña valla blanca frente a la casa de Lisa. El tercer día pregunté a nuestros profesores sobre la ausencia de Lisa, algo que simplemente no se me había ocurrido hacer. Asociaba cualquier autoridad con ser frío, distante e injusto y, como resultado, normalmente evitaba el contacto con mis profesores a cualquier precio.
El señor Randall, nuestro profesor de historia, me dijo que Lisa había tenido mucha fiebre y estaba muy enferma. Podría estar ausente durante semanas. Con esta noticia me decidí. Iba a tocar a su puerta, y tocar a su puerta fue justo lo que hice. Llamé, llamé y llamé, pero nadie respondió. Al día siguiente hice lo mismo y nuevamente nadie respondió. Habían pasado 5 días desde la última vez que vi a Lisa. Era sábado y, una vez más, fui a casa de Lisa, chocolates y tarjeta en mano. Mientras me acercaba a su casa, el cielo se nubló, arrojando un tono apagado sobre la calle aparentemente desierta de Lisa. Estaba claro que el padre de Lisa no era jardinero. El sendero del jardín dividía en dos un césped descuidado e irregular, con malas hierbas trepadoras que se extendían hacia el sol a través de numerosas grietas en las losas de hormigón. Me detuve para mirar a mi alrededor y centré mi mirada en lo que parecía ser una pequeña figura de un gnomo asfixiada entre la maleza. Lamentablemente se había roto. Muchos sugieren que cuando algo anda mal, la persona lo sabe. Puede que no sepan exactamente lo que ha sucedido, pero casi pueden sentir una sensación palpable de temor en el aire. Miré a mi alrededor y seguí hacia la puerta principal. Algo era diferente. Estaba seguro de que la casa parecía tan desierta como los días anteriores que la había visitado, y si bien la casa era exactamente igual a todos los efectos como antes, había un cambio. La puerta principal estaba abierta. Estaba convencido de que estaba cerrado cuando llegué, pero lo descarté como simplemente una consecuencia de mi fascinación por el estado del jardín de Lisa. Verás, no puedo explicarlo del todo, pero había algo sofocante en esa casa en esa calle tranquila. Llegué a la puerta y agarré la aldaba, golpeando 3 veces. Ninguna respuesta. Repetí mis golpes con más fuerza esta vez, pero nadie vino. La puerta estaba entreabierta y, por lo tanto, no podía ver mucho del interior. Lo único que pude decir fue que la casa estaba a oscuras y que el aire que se escapaba por la puerta estaba mohoso, como si nada se hubiera movido dentro durante días. Empecé a sentirme nervioso. Realmente no sabía por qué. Aclarándome la garganta y tartamudeando ligeramente pregunté y 39. Hola. Y 39. Varias veces sin respuesta. La calle estaba vacía y todo el lugar parecía desprovisto de vida. Entonces un pensamiento comenzó a rumiar y cobrar impulso dentro de mí. ¿Qué pasaría si Lisa y su padre resultaran heridos? Comencé a considerar todas las posibilidades en mi mente, los dos tirados en algún lugar de la casa heridos sin comida ni agua durante días. Entonces recordé que mi profesora de historia había dicho que Lisa estaba enferma. Debió haber hablado con alguien para saber esto, probablemente el padre de Lisa. Esperaba que no estuviera tan enferma como para que su padre la hubiera llevado al hospital. A pesar de la lógica de mis pensamientos, todavía no podía descartar la horrible sensación de que algo andaba mal. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero cerré los ojos solo por un momento y encontré en el recuerdo del abrazo de Lisa todo el consuelo que necesitaba para superarlo. Me aferré con fuerza a los chocolates y las flores mientras abría la puerta por completo. Se movía silenciosamente, pero estaba seguro de que el ruido que haría al golpear el tope de una puerta en el suelo alertaría a cualquiera de mi presencia mientras el golpe resonaba por toda la casa, pero aún así nadie vino. La casa estaba bañada en oscuridad. Eché un último vistazo a mi alrededor y crucé el umbral. Si bien Lisa no provenía de una familia acomodada, la casa tenía un piso de arriba y debía tener al menos 4 dormitorios con un ático. Quizás el hecho de que Lisa fuera hija única hacía que la casa pareciera más grande o más vacía, pero a medida que avanzaba lentamente por el pasillo, sentí como si cada paso resonara en pasillos y habitaciones distantes. Comenzando por la sala de estar de la planta baja, de vez en cuando me movía de una habitación a otra preguntando si alguien podía oírme, pero rápidamente me di cuenta de que solo estaba hablando conmigo mismo. El aire estaba sofocante y al pasar la mano por un radiador me di cuenta de que la caldera debía haber estado encendida durante algún tiempo. Cuando entré a la cocina en la parte trasera de la casa, escuché algo. Fue un golpe sordo casi rítmico. No pude identificar qué era, pero sabía que venía de algún lugar del piso de arriba. Salí de la cocina, lo cual me alegré de hacer porque estaba llena del olor a comida podrida, y caminé hasta el pie de las escaleras. La escalera era bastante estrecha y discurría por el interior de una pared. En lo alto de las escaleras había un rellano que giraba hacia la izquierda y conducía a las otras habitaciones.
El golpe sordo ahora era más pronunciado y, mientras subía lentamente las escaleras, volvió el mismo miedo que se había apoderado de mí en la puerta. La comprensión de entrar en la casa de alguien sin ser invitado pasó a primer plano. Deteniéndome por un momento, cerré los ojos y volví a pensar en Lisa. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, el ruido sordo cesó. Me estremezco ahora con solo pensar en ello. Había 3 puertas que conducían a los otros dormitorios y una que conducía a un baño que ya podía ver que estaba vacío. La puerta del primer dormitorio estaba abierta. Miré lentamente casi esperando encontrar a alguien allí. No había nadie. Era la habitación del padre de Lisa, limpia, organizada, casi sin objetos de importancia. La única curiosidad era que las cortinas no estaban corridas. La puerta de la segunda habitación estaba cerrada. Nuevamente me invadió una sensación de intrusión. Estaba caminando dentro de la casa de alguien sin invitación. De hecho, fui un intruso. Llamé a la puerta en silencio. Mientras esperaba un momento, me di cuenta de que la habitación debía estar vacía y giré la manija de latón de la puerta. Se abrió. Cuando empujé la puerta, chirrió y de repente se detuvo después de solo unos centímetros de movimiento. Había algo detrás de la puerta. Lo acerqué hacia mí y luego empujé de nuevo, pero no tuve suerte. Con cada intento la puerta de madera se desprendía de algo. De repente me di cuenta del ruido que estaba haciendo mientras cada intento resonaba por toda la casa. No fue diferente a los golpes que había escuchado antes. Lo intenté una vez más, empujando el obstáculo tan fuerte como pude. No hubo suerte. Estaba a punto de rendirme y pasar a la siguiente puerta cuando vi lo que bloqueaba mi entrada. Nunca olvidaré la mirada fría y vidriosa del rostro que parecía asomarse por detrás de la puerta. La piel de un gris pálido, unos pocos mechones de cabello que se retiraban cubriendo una cabeza que de otro modo sería calva, y glóbulos de sudor congelados debajo. La mayoría de sus rasgos estaban oscurecidos por la puerta, pero el único ojo visible todavía miraba, nublado y cubierto de sombras. No grité porque rápidamente me di cuenta de que no solo era el rostro del padre de Lisa, sino que estaba prácticamente muerto. Me sentí paralizado, pero mirando hacia atrás me doy cuenta de que manejé la situación con mucha más calma que muchos de mi edad, aunque tenía una extraña fascinación por esas cosas, leyendo muchos relatos de escenas de muerte bastante horribles. Me quedé mirando por un momento, me recompuse y luego instantáneamente pensé en Lisa y dónde podría estar. ¿Estaba ella en la misma habitación? ¿Estaba ella en el ático? Todo lo que podía esperar era que ella estuviera bien. Entonces sucedió algo. Un evento que hasta el día de hoy he reprimido, ignorado y evitado tanto como he podido. Algo que me sacudió hasta la médula. Algo que nunca le he dicho a nadie. El rostro que me miraba a través del hueco que llenaba la oscuridad en la puerta se movió. Al principio fue solo leve y lo descarté como efectos del shock. Luego volvió a moverse. De repente, la puerta comenzó a temblar violentamente, como si el cuerpo que yacía detrás de ella la golpeara y pateara. La cabeza se giró hacia arriba mientras el crujido de rigamortis del cuello luchaba contra cada movimiento brusco y cruel. Se escuchó un gorgoteo pútrido, enfurecido desde lo más profundo de su garganta hinchada. Cerré los ojos. Estaba seguro de que no era real. Los golpes cesaron y la casa volvió a quedar en silencio. Dejé escapar un suspiro de alivio y abrí los ojos. Lo que vi apenas puedo describirlo ahora. La cara se había movido hacia arriba desde detrás de la puerta para estar al nivel de la mía. La puerta tembló y repiqueteó bajo la presión mientras su venenoso atacante intentaba abrirse camino a través de ella. Finalmente, el rostro empujó y se apretó a través del hueco de la puerta, revelando sus rasgos repulsivamente repugnantes en su totalidad. Muerto, hinchado con sangre coagulado, jadeando implacablemente por aire, todo el tiempo mirándome fijamente a través de ojos llenos de odio con los labios echados hacia atrás sobre los dientes apretados, rechinando unos contra otros con odio miserable. No recuerdo mucho de lo que pasó después de eso, tal vez me alegro de poder hacerlo. Sé que escapé y sé que corrí a casa confundido, llorando y balbuceando como un loco. También sé una cosa más, aunque el recuerdo se ha hundido tan profundamente en mi interior que apenas puedo reconocerlo, sé que lo que sea que había en esa habitación se deslizó por el hueco de esa puerta. Se deslizó y me agarró. ¿Cómo escapé? No lo sé. La verdad fue más horrible de lo que podría haber imaginado.
El padre de Lisa había perdido su trabajo un par de semanas antes y, a medida que las facturas aumentaban combinadas con las presiones de cuidar a su único hijo, estalló. Cuando la policía entró en la casa, encontró el cuerpo de la pobre y dulce Lisa en el sótano. Tenía las muñecas atadas a un radiador. La habían matado estrangulada. Después de matar a su hija, el padre de Lisa subió las escaleras y se ahorcó en su habitación. Después de unos días colgado allí, el cordón que utilizaba para ahorcarse la vida parecía haberse roto. La policía encontró su cuerpo desplomado detrás de la puerta del dormitorio. La puerta estaba abierta. A medida que el tiempo erosionó la memoria, la explicación de estos acontecimientos cambió enormemente. A lo largo de mis años de estudio en la escuela y luego en la universidad, leí sobre las presiones psicológicas y cómo el trauma puede provocar alucinaciones vívidas. Me había convencido de que había encontrado muerto al padre de Lisa y que el shock había producido el resto de la experiencia. No importa cuán real pareciera, la idea de que un cadáver retorcido por la rabia y el odio, tal vez incluso por el amor que sentía por su hija, pudiera de alguna manera volver a la vida y atacar a los vivos, simplemente no encajaba con mi comprensión científica y atea del mundo. Descarté toda la experiencia, pero una cosa aún logró perseguirme hasta que logré ocultármelo a mí mismo. La policía informó que Lisa había estado atada durante un par de días antes de ser asesinada. La fecha de su muerte se registró como el 15 de febrero. Ella estaba en ese sótano, atada, asustada pero viva cuando fui a darle su regalo de San Valentín. La gente habla de fantasmas y espíritus, pero el recuerdo de ese rostro contorsionado que se alzaba a través de la puerta no era nada comparado con el conocimiento que si hubiera entrado en su casa ese día, que tal vez, solo tal vez podría haberla salvado. Sí, era un niño, pero podría haber hecho algo. Crecí, pero nunca volví a sentir ese amor, ese sentimiento de conexión con otro ser humano. Desarrollé un apego poco saludable a mi propia empresa y me encontré más interesado en enterrar mi cabeza en los libros de texto que tal vez en conocer a otras personas, o incluso en enamorarme. Los amigos que tuve nunca fueron tan cercanos a mí, ni entendieron realmente quién era yo. Ver la tumba de Lisa me había hecho recordar todo de nuevo. Esos momentos robados, esa cosa en la casa, su muerte. Lo curioso es que de todos esos recuerdos, tanto traumáticos como preciosos, el único pensamiento que no me abandonó fue el del regalo de San Valentín que nunca di. Si bien todavía esperaba que lo muerto en la casa de Lisa fuera producto de mi propia imaginación y que el mundo todavía fuera muy material, carente de espiritual, todavía sentía la necesidad de rectificar esto. Había conservado la tarjeta todos esos años. En muchos sentidos era mi posesión más preciada y a la vez más odiada. Apreciado por los recuerdos que extraía de mi interior, y odiado por la misma razón. La mañana del día 14 caminé por las calles adoquinadas de Edimburgo hacia el lugar de descanso de Lisa. En el camino me detuve en un pequeño kiosco y compré una caja de bombones. En mi primera visita había deambulado hasta allí por accidente, pasando vagamente por cada calle aturdido, pero esta vez estaba concentrado y decidido. El sentimiento es algo curioso y me animó a conservar, no solo la tarjeta, sino también la cinta que hice para los chocolates. Cuando entré al cementerio miré hacia esa colina solitaria donde ella yacía. Me sentí vacilante. No porque no quisiera dejar los regalos junto a su tumba, sino más bien porque no sabía hasta qué punto los sentimientos de remordimiento, tristeza y amarga nostalgia volverían a invadirme. Sin embargo, me tomé un momento y luego subí por el camino blanqueado, subí hacia la colina, subí hacia ella. Allí me quedé. El sol todavía estaba relativamente bajo en el cielo y proyectaba sombras largas, retorcidas y exageradas sobre todo. Después de permanecer allí durante lo que me pareció una eternidad, saqué la cinta, la até con cuidado alrededor de la caja y luego coloqué los chocolates y la tarjeta contra la fría lápida. No sé si dije algo. En ese momento probablemente no lo hice porque todavía estaba convencido de que ella no estaba allí para escucharme. Que una vez que tus seres queridos fallecen, se van para siempre. Que la muerte es el fin. Sé que lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era niña. Caí de rodillas y hundí la cabeza entre las manos. Estaba inconsolable. Esos momentos de absoluta tristeza, absoluta desesperación ante la crueldad de la vida y lo que le había hecho a la bella Lisa, fueron los últimos que tuve como verdadero escéptico, porque mientras me arrodillaba allí el viento soplaba suavemente a través del cementerio.
acariciando suavemente esos marcadores de piedra de la pérdida y a quienes los atendieron. Había escuchado y leído sobre personas que tuvieron una experiencia religiosa o espiritual, y aunque realmente no puedo aceptar los testimonios de los demás, puedo decir que lo que sentí en ese momento fue profundo. Un sentimiento dolorosamente hermoso de compañerismo y amor. Miré a mi alrededor. No había nadie allí, pero sentí que había alguien. Intenté deshacerme de esa sensación porque mi mente simplemente me jugaba una mala pasada, pero no importa cuánto intenté ceñirme a esa interpretación de los acontecimientos, simplemente no pude hacerlo. Ese sentimiento compartía una emoción gemela. Solo una vez me había sentido así. Cuando Lisa me abrazó la última vez que la vi. Cuando la sensación me invadió, me di cuenta de que realmente había estado buscando ese mismo sentimiento otra vez, pero nunca lo encontré hasta ese momento. Me levanté, me sequé los ojos y toqué la lápida como para despedirme. Caminé hasta la entrada del cementerio con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja, algo que cualquiera que me conozca les dirá que es extremadamente inusual. Cuando llegué a la puerta miré una vez más esa colina, que para mí ya no era un lugar de soledad, sino de amor y amistad. La segunda y última vez que puedo decir que vi un fantasma fue en ese momento, porque de pie en la colina junto a la tumba de Lisa estaba la imagen borrosa de una joven con un vestido rosa de baile social. No corrí a la tumba porque sabía que no era necesario. Ella me saludó lentamente y luego desapareció detrás de su lápida. Caminé a casa. Me sentí pleno, alegre y exuberante. Es casi imposible describir esa experiencia junto a la tumba, tal vez la integridad sea suficiente por ahora, pero ni siquiera eso puede transmitirla. Los amigos se preguntan qué me pasó en esa época. La verdad es que encontré algo que no sabía que faltaba. Algunos que lean esto pueden pensar que encontré mi fe, pero no fue así en absoluto. Lo que encontré ese día fue el compañerismo y la aceptación de la única persona a la que realmente había amado. A partir de ese día supe que el mundo era un lugar mucho más misterioso y maravilloso de lo que jamás hubiera imaginado. Sabía que nunca tendría miedo de estar solo, porque cuando deambulo por las calles de Edimburgo y me encuentro en un tramo tranquilo de la carretera, sonrío para mis adentros sabiendo que si escucho con atención puedo escuchar los pasos de Lisa, esa chica que amaba tanto cuando era niña, caminando conmigo donde quiera que vaya.